El proceso comunicativo. El proceso comunicativo es bidireccional porque hay en él dos partes involucradas, el enunciador y el enunciatario, que también reciben los nombres de emisor y receptor respectivamente. Sin importar si estas dos partes hablan, usan señales o se sirven de algún otro medio de comunicación, enunciador y enunciatario están implicados en el proceso comunicativo. El emisor es aquel que inicia el proceso de comunicación mediante la elaboración de un mensaje que será enviado a otro, al que denominamos receptor. El receptor del mensaje analiza la información obtenida y la reelabora según sus propias experiencias, partiendo de sus antecedentes, puesto que unas y otros le servirán para sintetizar la información recibida. El receptor entonces analiza y reconstruye los significados del mensaje, atribuye sentidos y finalmente se transforma en emisor al momento de responder al mensaje que le fue enviado. Los elementos involucrados en el proceso comunicativo son enunciador, enunciatario, mensaje, código, canal y contexto. Enunciador, designado también emisor o fuente, es uno de los conceptos básicos que estudia la comunicación, la teoría de la comunicación y el proceso de información. Técnicamente, el emisor es un objeto o persona que codifica un mensaje y lo transmite, haciéndolo llegar a un receptor, observador o perceptor mediante un canal o medio. En un sentido más estricto, el emisor es la fuente que genera mensajes de interés, sea en el espacio o en el tiempo. Así, el enunciador es aquel que genera un mensaje, es decir, información codificada. Dicho mensaje será transmitido por algún medio o canal para llegar a su destino, produciendo determinados efectos, entre estos, el de enviar información de regreso. Este proceso tiene lugar en una situación y en un contexto particular, y sus fases se desarrollan de acuerdo con un plan o programa. Enunciatario. Es llamado comúnmente receptor, puesto que recibe el mensaje y a su vez cierra el proceso de la comunicación a través de la recepción, codificación y aceptación del mensaje que le fue transmitido, retroalimentando al anunciador. En una conversación, el receptor y el emisor intercambian sus funciones consecutivamente, a pesar de que uno de los dos pueda parecer más activo o llevar el control de la situación comunicativa. Mensaje. Se denomina mensaje a la información que el enunciador transmite al enunciatario. Un mensaje contiene los símbolos verbales, ya sea orales o escritos, así como las claves no verbales que representan la información que el enunciador quiere comunicar al enunciatario. El mensaje emitido y el recibido no es necesariamente el mismo, debido a que la codificación y decodificación varían según los antecedentes, experiencias previas y puntos de vista propios, tanto del enunciador como del enunciatario. Los mensajes pueden ser garabatos sobre un papel, sonidos en el aire, marcas sobre una piedra, movimientos del cuerpo, etc. Son producidos por el ser humano en un esfuerzo por codificar, es decir, cifrar o poner en clave común sus ideas haciéndolas comunicables. En este sentido, podemos entender por mensaje un suceso de la conducta humana que se encuentra relacionado con los estados internos de la persona. El contenido de un mensaje es la expresión de ideas, las cuales son plasmadas en una forma determinada, siendo así tratadas por medio del uso de un código. Algunos aspectos que han de ser tomados en consideración al momento de elaborar un mensaje son la condición del enunciador, el contenido del mensaje, la brevedad y la precisión, la organización de la información, considerando que lo más importante deberá ir al principio, a fin de que el asunto tratado sea más claro. Código. Es el lenguaje del que hace uso el enunciador para transmitir su mensaje. Es evidente que el lenguaje que utilice debe ser conocido por el enunciatario, a fin de que la comunicación se dé de la manera más efectiva posible. Canal. Es el medio por el cual se transmite un mensaje y puede ser tanto una conversación como un escrito, un medio electrónico, etc. Conviene considerar que no todos los canales poseen la misma capacidad para transmitir información. Por ejemplo, los documentos formales, como gráficas o informes presupuestales, tienen una capacidad de transmisión baja, mientras que una conversación personal cuenta con una más alta, debido a que involucra tanto comunicación verbal como no verbal para el efecto que se busca. Por último, los canales de comunicación pueden ser formales o informales. Los primeros son estatutos, actas, algunos tipos de cartas y correos electrónicos, entre otros.
en donde se trata un asunto considerado serio y diplomático. Los canales informales, por su parte, son las redes de comunicación que se llevan a cabo en la interacción social y espontánea de las personas, mediante preguntas, comentarios, etc. Contexto, también llamado entorno, es el conjunto de las diversas circunstancias de la realidad que afectan al enunciador y al enunciatario, al momento de transmitir, interpretar y atribuir un significado al mensaje. El contexto abarca los mensajes anteriores y posteriores que constituyen el entorno lingüístico, así como el espacio, el tiempo y las circunstancias socioculturales, es decir, los conocimientos de los interlocutores, en las que tiene lugar la comunicación. Todo lo anterior determina que la interpretación del mensaje sea adecuada, lo que equivale a descubrir lo que en su conjunto significan en situaciones determinadas.